Bueno, colegas, como podemos ver en este equipo que no quiere encender, necesitamos ver la alimentación de gas. Ya revisé de allá del tanque a la manguera y a este tubo, que es el que alimenta el evaporador. A este tubo sí le llega el combustible, pero ya de aquí a la electroválvula y de la electroválvula hacia el riel de inyección no me sale combustible, no me llega gas. Entonces vamos a ver qué es lo que está pasando aquí. Ahorita le voy a dar marcha para que vean que el equipo no enciende. Como podemos observar, compañeros, pues no enciende el equipo, no tiene gas, le falta combustible. Vamos a ver qué es lo que está pasando aquí. Vamos a revisarle que le estén llegando sus alimentaciones a la electroválvula que hace que abra para que pase el flujo del combustible hacia el inyector. Vamos a revisar esta pieza. Vamos a desconectar su conector. Vamos a revisar en el conector, en este conector, que le lleguen sus alimentaciones tanto de tierra como de corriente. Para eso nos vamos a apoyar de nuestra herramienta PS100 de Autel. Déjenla conecto y vamos a hacer la prueba. Ahí ya encendió nuestra herramienta. Tengo el montacargas con el switch abierto. Vamos a revisar que a este conector le lleguen sus alimentaciones, tanto de voltaje como de tierra. Vamos a ver. Como pueden observar, ahí le está llegando su alimentación de 12 voltios. Ahí le está llegando su tierra. Pero aquí debo de tener una alimentación que cuando yo le dé marcha, debe de llegar voltaje a esta terminal. Permítanme para darle marcha y revisar que efectivamente nos esté llegando esa señal a esta terminal. Aquí le vamos a dar marcha. Como pueden observar, ahí están los 12 voltios. Le vuelvo a dar. Hasta aquí, compañeros, estamos bien. Ya vimos que sus alimentaciones son las correctas: corriente, tierra, corriente y la alimentación, que es cuando abrimos el switch. Aquí descartamos que en el conector, si nos descartamos que aquí en este conector no nos esté llegando alguna señal. Al contrario, aquí está perfectamente bien todo, tanto tierras como voltaje. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Revisar la electroválvula. Vamos a revisar primero su resistencia, que se encuentre bien. Vamos a poner nuestra herramienta en resistencia. Y déjenme, tomo un cable para hacer aquí el puente, permítanme. Bien, colegas, aquí ya tengo interceptado la punta del conector con la terminal negativa de la herramienta. Ya tengo el probador en continuidad. Vamos a hacer la prueba de la resistencia. Ya está en resistencia. Vamos a ver. Como pueden observar, no me da absolutamente nada de resistencia. Vamos a revisar qué es lo que está pasando aquí. Pudiera ser el cable el que esté haciendo este problema. Déjenme quitar la conexión para revisar el cable acá afuera. Pero como podemos ver, no me da resistencia. Déjenlo, pongo en continuidad. Continuidad tampoco. No me está dando continuidad. Entonces vamos a ver qué es lo que está pasando. Dejen quito el cable y ahorita lo revisamos acá afuera. Permítanme. Tengo el arnés que alimenta la electroválvula para que abra el suministro de gas y pase al evaporador. Voy a revisar su continuidad. Aparentemente el arnés se ve bien.
pero ahorita que medimos la resistencia pues no nos daba nada. Vamos a checar ahorita continuidad en los dos cables. Si nos da continuidad, entonces quiere decir que la electroválvula va a estar dañada. Vamos a revisar ahorita que exista continuidad. Vamos a poner nuestra PS100 en la escala de continuidad y pues al parecer no nos da continuidad. Entonces algo está pasando aquí, permítanme. Necesitamos ver qué es lo que está aquí ocurriendo, ya que no nos quiere dar continuidad. Pero bueno, aquí tenemos el multímetro. Nos vamos a apoyar con el multímetro. A veces es más efectivo el multímetro. Vamos a ver multímetro en escala de continuidad. Ahí se escucha la continuidad. Vamos a revisar el cable. Aquí tengo, acuérdense, no vamos a cortar cables, no vamos a abrir terminales, vamos a pinchar los cables por la parte de atrás con las agujas especiales para eso. Ya tengo aquí interceptado el cable blanco con la franja negra. Cable blanco con la franja negra. Y efectivo, ahí está. Ahí se alcanza a escuchar que me está dando continuidad el cable blanco con la franja negra. Ahora lo vamos a cambiar de posición al cable amarillo. Y efectivamente también nos da continuidad. Entonces aquí lo que vamos a revisar ahora es la electroválvula, por qué no le está llegando su alimentación. Vamos a desconectar vamos a conectarlo a su electroválvula para hacer una prueba. Déjenme, permitan acomodarlo. Listo, ahí está ya conectado, ya lo tengo aquí interceptado. ¿Qué vamos a hacer? Vamos con la PS100, vamos a alimentarlo, vamos a meterle sus 12 volts de corriente para ver si es la electroválvula la que está fallando. Vamos a tratar de darle marcha para checar, pero no sé si se alcance a escuchar el clic de la electroválvula. Vamos a ver si lo puedo echar a andar. Permítanme. Déjenme ver si lo puedo detener aquí con una mano y darle marcha. Como pueden observar, aquí lo estoy alimentando con la herramienta. Si yo quito el botón se va a apagar. Ahí lo quité. Ahí se apagó. La electroválvula sí está funcionando. Entonces aquí el problema puede ser el cableado. Hay que revisar bien ese arnés que nos esté entregando bien la alimentación. Porque ya vimos que activándolo con los 12 nos pasa perfectamente bien el voltaje y el equipo enciende. Déjenme quitar nuevamente el arnés para revisarlo y ver si no está por ahí algún cable haciendo falso contacto. Aquí lo tengo ya. Aquí lo tengo ya. Vamos a ver nuevamente por qué motivo no quiere
no quiere funcionar. Aquí ya intercepté este, vamos a ponerlo en continuidad. Está en continuidad. No me marca. No me marca y estamos en la terminal. Permítanme. A ver, vamos a ver. Capaz de que es la punta la que no está trabajando o no está haciendo bien contacto. Aquí ya intercepté el cable blanco con la franja negra, con el multímetro blanco con franja negra. Efectivamente, miren, como pueden ver, no me da continuidad. No nos está dando continuidad. Aquí va a estar el problema en el cableado. No me da continuidad en el arnés. Aquí tengo el problema. Vamos a quitarle su forro para ver dónde está el problema en este arnés. Permítanme. Si pueden ustedes apreciar, aquí se alcanza a ver el machucón en el poliducto que cubre los cables. Vamos a quitarlo, a retirarlo todo para revisar los dos cables y ver en qué trayecto del cable se está perdiendo la señal o está teniendo el falso contacto. Pero aquí está, mire, aquí se aprecia donde está mordido el poliducto, donde está apachurrado. Entonces probablemente a esta altura esté el cable, alguno de los dos cables dañados. Déjenme quitar todo el forro y ahorita lo veo. Pues bien, colegas, vamos a revisar la continuidad en el cable. Ahí tengo continuidad en el cable de color amarillo. Vamos a revisar la continuidad en el cable de color blanco. Para eso pues vamos a intercambiar la terminal y vamos a revisar si tenemos continuidad. No, como pueden ver, no tengo continuidad en el cable blanco con negro. Este cable va a ser el que está haciendo por ahí el falso contacto. Vamos a desencintarlo todo de aquí para revisarlo. Aquí, colegas, aquí está el machucón, miren. Aquí está el cable aplastado, ahí se alcanza a ver. Como pueden observar, aquí está el machucón. Aquí ahorita vamos a trozarle. Vamos a ver cómo reparamos aquí este cable que está aquí mordido. Vamos a reemplazar ese cablecito para que nos haga bien contacto y ya no nos presente esa falla. Permítanme. Aquí está, colegas, ya reparamos el cable. Ahorita lo vamos a soldar y le vamos a poner termofil para aislarlo y instalarlo y hacer las pruebas. Pero aquí era el problema, este cable estaba mordido y internamente estaban trozados los cables y hacía falso contacto. Ahorita vamos a hacer eso y lo ponemos y calamos el equipo. Permítanme. Ya reparamos el tramo de cable, compañeros. Ahorita pues vamos a volverlo a encintar. Lo encintamos y procedemos a instalarlo y hacer las pruebas. Pero aquí estaba el problema en este cable que se estaba trozado internamente. Ya reemplazamos el pedazo dañado, ya le pusimos otra vez su poliducto y su encintado. Vamos a instalarlo, vamos a echar a andar el equipo. Esperemos que se corrija la falla. Síganme, quédense al pendiente. Aquí hacemos ahorita de una vez la instalación. Permítanme. Quitamos el multímetro de aquí para que se vea. Vamos a instalar el arnés en su electroválvula. Hacemos la instalación, conectamos el conector de su alimentación. Listo, ahí está ya conectado. Vamos a encenderlo. Pues bien, colegas, como podemos ver, ahí está el equipo ya funcionando. Efectivamente era la alimentación que no le llegaba
a la electroválvula y en ocasiones funcionaba porque tenía un falso contacto. Ese cable estaba trozado internamente y a veces hacía contacto y a veces no. Y eso me provocaba la falla en este equipo. Pues bueno, espero que les haya gustado el video. Una solución más real en tu montacargas. Suscríbanse al canal, denle like y recuerden, ¿qué más falla les ha? Bien, colegas, ya instalé el arnés, ya lo conecté, ya le abrimos allá al suministro de gas. Vamos a darle marcha para ver si el equipo enciende. Aquí está, compañeros, una solución más real en tu montacargas. La falla era nada más el cableado que alimenta la electroválvula. Al no llegarle corriente a la electroválvula, esta no se alimentaba y no abría el flujo de gas, y eso nos impedía que el equipo funcionara. Denle like, suscríbanse al canal Soluciones Reales en tu montacargas. Espero les haya gustado este corto video. Algún comentario que tengan sobre alguna falla de un equipo de la marca Toyota, los leo en los comentarios. Y quiero hacer un paréntesis aquí rápido, agradecer ya a esos 58 suscriptores que tenemos ya en el canal. Tal vez sean pocos, pero para mí es un logro bastante importante el saber que he llegado a 58 personas y que les ha gustado el contenido. Este contenido es para ustedes, para hacer una comunidad más grande y echarnos la mano entre todos. Dios los bendiga.